Buenos días a toda la comunidad educativa del Colegio Ejército de Salvación de Calama. El equipo de Acción Cristiana sigue resaltando nuestro valor del mes, confianza. Y acá en nuestros devocionales hemos visto una variedad de historias bíblicas. ¿Qué significa? Historias que sucedieron hace muchos tiempos atrás, que nos dejan una enseñanza. Cada vez que hemos podido ver, hemos visto el valor reflejado, y esta es la oportunidad también de poder hacerlo. Hoy Jesús calma la tempestad, y ahí vamos a ver la confianza del Señor hacia los demás. Veámosla. ¿Alguna vez te has visto atrapado en una tormenta? De esas en las que el viento aúlla, el cielo se oscurece y la lluvia cae como cubetas de agua. Puede dar miedo, ¿verdad? Bueno, en la historia de hoy escucharemos sobre una tormenta, pero no cualquier tormenta. Esta ocurrió mientras Jesús y sus discípulos estaban en una barca, en medio de un lago. Viajemos en el tiempo, al mar de Galilea, donde comienza nuestra historia. Jesús había estado enseñando todo el día. Multitudes de personas venían de todas partes para escucharlo. Él hablaba en parábolas, pequeñas historias con grandes significados, y enseñaba sobre el reino de Dios. Cuando cayó la tarde, Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo: «Crucemos al otro lado del lago». Los discípulos estuvieron de acuerdo. Subieron a una barca, una simple barca de pesca de madera, y zarparon. Jesús, cansado después de un largo día enseñando, encontró un cojín en la parte trasera de la barca y pronto se quedó dormido. Pero entonces, todo cambió. La noche pacífica se volvió un caos. Una tormenta feroz se desató sobre el lago, rápida, ruidosa y poderosa. Las olas comenzaron a golpear la barca. El viento rugía. La lluvia caía con fuerza. Aunque algunos de los discípulos eran pescadores con experiencia, estaban aterrados. Esto no era solo un poco de lluvia. Esta tormenta parecía que iba a partir la barca en dos. ¿Y dónde estaba Jesús? Seguía durmiendo, tranquilo, en paz, mientras todo a su alrededor era caos. Finalmente los discípulos corrieron hacia él. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?» Sin miedo, sin pánico, Jesús se levantó, miró las olas, el viento, el caos, y simplemente dijo: «Silencio, cálmense». Así, de repente, la tormenta se detuvo. El cielo se aclaró. El agua volvió a estar en calma. Era como si la tormenta nunca hubiera ocurrido. Los discípulos miraban a Jesús, sorprendidos, confundidos, sin palabras. Jesús, amable, pero cuestionando, les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?» Y entre ellos se preguntaban: «¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen». Esa noche en el lago, los discípulos vieron algo increíble. Ya habían visto a Jesús sanar a los enfermos y enseñar con gran sabiduría. Pero esto era diferente. Hasta el viento y las olas obedecían su voz. Jesús no era solo un gran maestro, era alguien con poder sobre la misma naturaleza. Dios en forma humana, trayendo paz en medio de una tormenta aterradora. ¿Y sabes qué? Todos enfrentamos tormentas en la vida. A veces no son tormentas de viento y lluvia, sino tormentas de miedo, tristeza, confusión o dolor. Pero así como en la barca, Jesús está con nosotros. Puede que no siempre calme la tormenta exterior, pero siempre puede calmar la tormenta interior, nuestro corazón. Así que, cada vez que tengas miedo, recuerda esta historia. Recuerda a aquel que puede decir: «Silencio, cálmense», y traer paz a cualquier tormenta. Jesús siempre está cerca, y con Él nunca estás solo. El devocional de hoy lleva por título Confianza en medio de la tormenta. ¿Alguna vez
¿Has estado en un paseo y de repente empezó a llover tanto que parecía que iban a salir peces del cielo? Así se sentían los discípulos de Jesús en esa barca, con miedo de hundirse. Lo acabamos de ver de la historia bíblica que sale en Marcos 4, del 35 al 41. Un día Jesús y sus amigos estaban navegando. Jesús estaba tan tranquilo que se durmió, como lo vimos ahí. Pero de repente, ¡zas!, una tormenta gigante sacudía la barca como si fuera una cáscara de nueces. Los discípulos gritaban: ¡nos vamos a hundir! Jesús se levantó y dijo: ¡silencio! ¡Cállate! Y el viento y las olas obedecieron. Todo quedó tranquilo, como una piscina sin niños jugando. Confiar en Dios es como estar en una barca con Jesús. Aunque vengan tormentas, Él tiene el control. Qué hermoso saber que Dios tiene el control de todo. Y a veces, si te has sentido así siendo niño o un poco más grande, con mucho, como que fuera una tormenta en tu vida, porque te juntan muchas cosas, ahí acuérdate de esta historia bíblica, una historia que sucedió hace muchos años. Pero si te pones a imaginar todo lo que vivieron estos discípulos, porque no fue fácil. ¿Viste en el video? La barca se movía, el agua que entraba en la barca. Y Jesús dormía. ¿Por qué? Porque Él sabía que estaba bien. Pero los demás no sabían que tenían o no se acordaban que estaba Jesús con ellos. Cuando lo despertaron, hubo una calma tremenda. Y es así. Cuando tú tengas una situación, un problema, pídele a Jesús que te ayude y esa calma va a volver. Oremos. Querido Jesús, gracias por tu gran amor. Gracias porque he aprendido tantas cosas y este mes en confiar en ti. Tú eres el único que nunca me vas a defraudar. Ayúdame a tener esa confianza de poder, cuando necesite de ti, acudir y poder saber que tú estás ahí en cada momento de mis tormentas. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por bendecir mi vida, mi colegio, mis amigos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ya hemos dado el devocional. Yo espero que tú puedas ir pensando en todo lo que hemos hablado, que ha sido muy hermoso a través de esta historia bíblica. Poder verte reflejado en ella y poder sentir que así como Jesús calmó esta tempestad, puede calmar también tu ansiedad, tu rabia, tu molestia. Que Dios te bendiga.